Bueno, estamos contentos y agradecidos porque Dios es bueno. Vamos a leer la Biblia para que después tome su asiento. Amén. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, por favor. Capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Lo voy a leer. Sé que le va a ser difícil usted leerlo ahí, pero si puede, hágalo también. Lo voy a leer yo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo 6 y versículo 7. Cuando ya lo tenga, me dice amén, por favor. Sí, amén. Amén. Lo voy a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Bueno, voy a hacer un pequeño examen oral. ¿Cuántos se recuerdan de esos exámenes, hermanos? ¿Cuántos fuimos a la escuela? No muchos. ¿Cuántos fuimos a la escuela? Yo sé que los demás fueron, pero no entraron. Bueno, estamos viendo los dones del Padre. Y ahorita en el verso 7 dice, del cual yo fui hecho ministro. Escuche, por el don de la gracia de Dios. Estamos estudiando la palabra don, aunque en la Biblia la palabra don se escribe, hermanos, gramaticalmente igual, D-O-N, en su original, hermanos, no es lo mismo. Estamos estudiando, hermanos, los dones espirituales en el tema general, y estamos viendo, hermanos, que hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo. Aquí dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Entonces aquí lo que vamos a ver en el tercer don del Padre, son 7 dones que vamos a ver del Padre. ¿Cuántos se recuerdan, hermanos, cuál fue el primer don que vimos? El don inefable, el regalo más grande, la persona bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el don inefable, y eso nos los dio el Padre. El segundo don, ¿cuántos se recuerdan? Estuvimos viendo varios días. ¿Cuál fue el siguiente don que el Señor nos ha regalado? El don de la salvación. Llevamos 2. Hoy vamos a ver el don de la gracia. Cuando usted investiga, hermanos, la palabra don en el original griego, la palabra que se usa aquí para don, hermanos, es dorea. Entonces, si hablamos de los dones del Padre, perdóneme decirlo de esta manera, vamos a hablar de los dorea del Padre. Amén. Posteriormente vamos a hablar de los dones. Ahí la palabra don, si vamos al original griego, ya no es dorea, ya es otro que más adelante lo vamos a ver para no confundirle con mucha información. Bien, el don de la gracia, hermanos, lo primero que vamos a ver, que gracia en su original griego, hermanos, muchos lo entendemos así rápidamente y decimos, gracia es un favor inmerecido. Sí, pero la palabra que se usa aquí, hermanos, para entender gracia es charis, que significa, escuche, específicamente, cuando usted le digan, hermanos, ha sido salvo, usted va a decir por gracia, y vamos a ver ahorita los beneficios de la gracia. Quiere decir, gracia quiere decir influencia divina sobre el corazón. ¿Qué quiere decir gracia? Una influencia divina. La salvación ha sido por gracia. Eso es Dios a través, hermano, de su Hijo. Por gracia soy salvo. Por gracia tengo el perdón. Por gracia. Y es una influencia divina. A veces las personas dicen, este hombre o esta mujer
tiene, no sé, tiene algo diferente de los demás. Tiene una gracia, tiene una influencia, tiene algo de parte de Dios que no se compra, que no podemos conseguirlo en otro lado. Entonces, gracia es la influencia divina sobre el corazón, escuche, y su reflejo en la vida. Usted y yo no vamos a andar gritando, hermanos, yo tengo gracia en mí, sino eso se refleja en mi vida, en mi hablar, en mi vestir, en mi trato con los demás, en toda la manera que yo vivo. Quiere decir también, hermano, incluida, escuche, gracia también incluye gratitud, donativo, favor, gozo, entre otros. Bien, vamos a entrar, hermano. El don de la gracia de Dios y sus manifestaciones. Vamos a ver cómo se manifiesta la gracia. ¿Para quiénes son los dones del Padre, hermano? Ya lo dijimos. Los dones del Padre son para todas las personas, pero no todos la reciben. Amén. No todas la aceptan. Por favor, le ruego de la manera más atenta, grábese eso. Vamos a ver para quiénes son los dones del Padre, para quiénes son los dones del Hijo y para quiénes son los dones del Espíritu Santo. No encerremos todo y digamos, los dones de Dios son para todos nosotros. ¿Cuáles? Los dones del Padre, ¿para quiénes son, hermanos? Para todos los que quieran recibirlo. En otras palabras, son para todos los hombres, pero no todos. Porque el don inefable, ¿para quién vino Jesús? Para todos. ¿Pero todos lo recibieron? No. ¿La salvación para quién es? Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean. ¿Y son todos salvos? No porque el don no alcance, sino porque ellos no quieren. Ok, el don de la gracia es lo mismo. ¿Cuántos queremos esa influencia divina sobre nuestro corazón? Hay que recibirla. Ok, vamos a ver las 7 manifestaciones, hermano, de la gracia. Número 1, vamos a ir a Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Escuche. Número 1, la primera manifestación de la gracia es la salvación. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos, hermanos? Por la gracia. Por ese favor inmerecido. Pero la salvación, escuchen, hermanos, la salvación no es algo que yo voy a decir, yo soy salvo, yo me bauticé, yo me congrego. ¿Qué quiere decir gracia? Influencia divina. Por la influencia divina es que sois salvos. Escuche, por medio de la fe. ¿Fe en quién? En Jesús. Escuche, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie que está aquí, que sea salvo, puede decir, es que yo soy hijo de pastor, yo soy nieto de un misionero, de un pionero del evangelio. No, nadie de los que estamos aquí ha recibido la salvación por obras. Todo eso es por la influencia divina. Cuando recibimos el evangelio, vino la fe y como consecuencia, la salvación. Número 1, ¿cuál es la primera manifestación de la gracia, hermanos? La salvación. ¿Cuántos de aquí somos salvos? ¿Qué hicimos para ser salvos? Nada. Solo escuchar de Jesucristo y aceptarlo. Y ahora disfrutar de todas esas bendiciones. Ok, voy a ir rápido, hermanos. Vamos a ir a Hechos capítulo 15, verso 11. Hechos capítulo 15, verso 11. Escuche. Antes creemos. Mire cómo el ser humano viene a tener fe. Creemos. No dice por el testimonio de mis padres. No dice por leer tanto la Biblia. No dice, hermanos,
porque me han estado hablando. Dice, antes creemos que vamos a parafrasear, no vamos a decir ya gracia. ¿Cómo se define gracia? Por la influencia divina, por el poder divino. Hay algo, hermanos, dice, antes creemos que por ese poder de Dios, dice, del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esto es maravilloso. Por eso, hermanos, cuando salgamos a predicar, no nos enojemos si la gente no quiere creer en Jesús. Dios no nos ha llamado, hermano, a convencer a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Porque de los que hemos invitado, ¿cuántos han venido? Pocos o ninguno. ¿Cuántos nos enojamos como Jonás? Es que lo invito y Señor, ya Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Y dice, eso es lo que te decía, Señor, que tú siempre perdonas. Hermano, nosotros no debemos de enojarnos cuando las personas no acepten al Señor, porque es Él. ¿Cuántos se recuerdan antes de conocer a Cristo cómo éramos, hermanos? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo éramos? Rebeldes, malos, irrespetuosos, pecadores, agresivos, mentirosos, peleoneros, celosos, ladrones, y ahí la dejamos. ¿Quién nos cambió? Papá, mamá, el pastor, ¿verdad que no? Yo no sé cómo los hermanos de allá donde soy, hermanos, tuvieron paciencia para seguir hablándonos. Porque siempre que venían a hablarme, hermano, cuando veía que ellos oraban, no hagan esto, jóvenes. Cuando veía que ellos cerraban los ojos, salía corriendo, me iba. Pero un día el Señor tocó mi corazón. No fueron mis padres, no fueron los pastores, dice, así que creemos que por la influencia del Señor Jesús seremos salvos. Número 2, Efesios 1:7. Anote, esta es la siguiente manifestación de la gracia. Hermanos, entender la gracia, alguien lo dijo de esta manera. ¿Cuántos conocen las ballenas? Hermanos, no estoy hablando de bolsas que van llenas o que van vacías. No, los peces grandes que están en el mar, o algunos ¿cuántos han ido a un acuario? Que está ahí grandísimo. Se cuenta de alguien, hermano, que conocía de Dios y que fue a ver cómo los alimentaban, hermanos, y decía, es que no puede ser, no puedo creer cómo el milagro de Dios hace que esos peces no se traguen de un solo a las personas que los están atendiendo. Bueno, es que ellos saben que esas personas los están alimentando, por eso es que no les hacen daño. El detalle es que a veces las personas, hermano, que atienden a estos peces grandísimos, ballenas, se encariñan y quieren abrazar a una ballena. ¿Cree usted que un ser humano puede abrazar a una ballena? Hermanos, las ballenas son peces, ¿qué, hermanos? No grandes, enormes. Así es la gracia, hermanos. Así es la gracia. La gracia es enorme de Dios. Por eso Él nos salvó, hermanos. La gracia es incomprensible para mí. Y no lo han cantado últimamente, sublime gracia, hermanos. O gracia sublime es maravilloso. Número 2, dijimos, hermanos, Efesios capítulo 1, verso 7. Escuche, ¿cómo nos salvó el Señor? En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué hizo Dios con nosotros para salvarnos, hermanos? Tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa redención? Significa que alguien pagó por nosotros. Había una deuda de que nosotros, dijimos el miércoles, habíamos, hermanos, transgredido la santidad de Dios. Habíamos pecado y como tal, Romanos 3:23, ¿cuántos saben este texto? Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenía que haber un pago, tenía que haber un rescate. Eso es redención.
Alguien tuvo que pagar. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Pero ¿de qué iban a pagar? ¿De qué nos iban a perdonar? ¿De qué estábamos acusados? La siguiente expresión. Si no sabe, hermano, qué es redención, ¿cuántos de aquí pecamos antes de conocer al Señor? Lo tremendo es que a veces todavía seguimos pecando. Pero dice, el perdón de pecados. Eso es redención, hermano. Alguien pagó por nosotros. ¿Cuál es el precio del perdón de nuestros pecados? La sangre de Cristo Jesús. Otra versión, otro verso dice, la preciosa sangre de Jesús. Por eso usted y yo nos debe vivir, nos debe, hermanos, animar, inspirar a vivir de una manera diferente. Los que seguimos mintiendo, los que seguimos robando, los que seguimos maltratando, los que seguimos pecando, no hemos entendido que Dios nos ha rescatado, que Dios ha pagado, hermano, el precio de nuestro rescate. No sabemos. Y si lo sabemos, lo ignoramos voluntariamente. Eso es algo, hermano, que ofende a Dios. Por eso es que quiero que en esta mañana entendamos, hermano, las manifestaciones de la gracia. Usted y yo hemos sido redimidos de la vana manera de vivir. ¿Cuántos seguimos viviendo igual que antes? Si levanta su mano se la corto. No. Pero es triste, es lamentable, hermanos, que sigamos mintiendo, que sigamos peleando, que sigamos adulterando, que sigamos fornicando. No es posible. Eso es una manifestación de la gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? Nadie puede dejar de pecar por sí solo. Solo los que hemos recibido gracia, influencia divina, los que le hemos ofrecido. La primera cosa que el Señor quiere, hermanos, no es su dinero, no es su familia. ¿Sabe qué es lo primero que Dios pide y lo único? Dame, hijo mío. Le dice hijo mío. Los hijos de Dios son aquellos que no le rehúsan dar el corazón. Si no le hemos dado el corazón, no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, Él no nos disciplina. Porque un hijo de Dios, hermano, Dios al hijo que ama, corrige y disciplina para ser llamado hijo. Si no es hijo, ¿qué es? Perdón, la Biblia es dura. Bastardo. Hijo ilegítimo que no tiene derecho, no tiene padre. Es tremendo. Pero Dios nos ha redimido. ¿No le damos gracias a Dios, hermano? Por eso es maravilloso venir a la iglesia. Y no solo en la iglesia, porque algunos, hermanos, confundimos el evangelio. No solo en la iglesia voy bien vestido y me pongo perfume y mis mejores zapatos y amor mío, corazón, tesoro, bombón en la iglesia. Pero allá afuera, hermano, gordo, pelón, no sé. Voy a hablar de mí. Feo, enojón, yo no sé. No puede ser que seamos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa, otra cosa en el trabajo. Debemos de ver, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de qué, hermanos. Hermano, bienaventurado aquel, dice el Salmo 53, a quien Dios no inculpa de iniquidad, al que sus pecados le han sido perdonados. Hay un libro que se llama el viaje, me parece, el viaje del peregrino. Y el peregrino, hermanos, simboliza, hermano, el pecado como una carga. ¿Cuántos de aquí, hermanos, han cargado alguna vez un bulto de cemento? El cemento pesa. ¿Cuántos constructores, cuántos hay aquí? Por lo menos 50 kilos. Hay quienes teníamos tanto pecado y el pecado no nos deja avanzar, no nos deja continuar. Pero miren lo que hizo Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo Dios, teniendo toda esa carga, miren lo que hace Dios? Quita todo ese bulto de cemento, de pecados, hermano, de maldad, de iniquidad. ¿Cuántos tienen su Biblia? Bueno, póngame atención.
Él nos perdona nuestros pecados según las riquezas de su, hermanos, de su gracia. Esto es maravilloso. Por eso no es que yo me crea importante, soy importante. No es que yo me crea hijo de Dios, soy hijo de Dios. Yo ya he creído que el Señor me ha comprado, me ha redimido, y por lo cual yo disfruto, hermanos, no de un Dios que no tiene, no de un Dios que no perdona, no de un Dios que no ama. Es un Dios que, según dice la Biblia, las riquezas de su gracia. Mire que cuando nosotros venimos al Señor, Él perdona todos nuestros pecados. Nuestros pecados pasados, presentes, hermanos, y futuros. Eso es redención. Pero no se emocione y diga, entonces me voy a ir a pecar. No se lo recomiendo. No se lo recomiendo. No entendería usted la manifestación de la gracia de Dios. Número 2, perdón de pecados. Gálatas capítulo 1 verso 15. Número 1, trae salvación. Número 2, perdón de pecados. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque hemos recibido eso? Mire ahora qué más, hermano. Mire ahora qué es lo siguiente. Ya el Señor nos salvó, ya el Señor nos redimió, nos compró. Y mire ahora lo que Él hace. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Ya me acostumbré con el proyector, hermanos. Me acostumbré un poco perezoso. Nomás digo la cita y ya tiene que estar ahí. Bueno, Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Esto es maravilloso. Yo tenía, hermanos, un propósito en Dios antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo me llamó, hermanos? Cuando Él se agradó. Pero dice, y me llamó, hermanos, me apartó desde el vientre. Esto está difícil de comprender, hermanos. Voy a tratar de no ofender con mis palabras, pero la realidad es esta. Muchos no tenemos el privilegio, hermanos, de que a lo mejor nuestros padres nos desearan, de que no tenemos a nuestro padre, a nuestra madre juntos, de que quizás no más papá, de que quizás no más mamá, de que hemos pasado experiencias terribles en la vida. Pero hoy le quiero decir, lo que la Biblia dice es que nuestro Padre Celestial nos conoció desde antes de la fundación del mundo, y esto es gracia. Y esto, conociéndolo, nos va a ayudar a vivir de una manera diferente, como hemos vivido, enojados con Dios, enojados con la vida, enojados con el sistema, enojados con nuestros padres. Pero la Biblia me dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. A lo mejor aquí hay algunos que mamá no quería que naciéramos. A lo mejor nuestros padres no nos quisieron y a lo mejor algunos lo dejaron en una canasta, lo dejaron por ahí. Pero Dios, hermano, se proveyó, Dios nos cuidó, Dios nos permitió crecer, y ahora Dios nos permite conocerle a Él, hermano. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó. A lo mejor nuestra madre era hechicera, era de que trabaja con las hierbas, era, no sé, lo peor. Y usted dice, pero yo, producto de eso, espero que nadie, producto de una violación, producto de un engaño, eso es terrible, ¿no? Pero mire, en Dios nada hay, hermano, por casualidad. En Dios hay propósitos. Amén. Y cuando el hombre dice, igual de David, algunos, me voy a atrever a decir esto porque los teólogos dicen esto. ¿Por qué David no había sido invitado, hermano, cuando vino el profeta Samuel? Llegó a la casa de Isaí porque Dios le dice, vete a la casa de Isaí porque yo me he provisto de rey ahí. ¿Se recuerdan? Pasaron todos los hijos. Llámame a tus hijos. ¿Cuántos eran, hermano? ¿Cuántos eran? 8. Pero él llamó, ¿cuántos? 7.
Había uno que no lo quería. Había uno que tenía el oficio más despreciable. Había alguien que no se acordaban de él, que no lo invitaron, llamado David. Y a veces a lo mejor algunos estábamos así, olvidados, pensando, haciendo el trabajo peor. Nuestros hermanos se burlaban de nosotros, hermanos, nuestros familiares no nos querían y decían, como le dijeron a un hombre llamado Manuel Azúcar: el que nace para maceta no pasa del corredor. Pero Dios tenía otros planes para nosotros, como David. El profeta Samuel, hermano, iba a ungir cuando empezó a pasar el primero, segundo, tercero, cuarto, y le dice el profeta, hermano, a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y le dice Isaí: hay uno que está cuidando las ovejas, pero es insignificante. Los que te traigo aquí son los que, uno de ellos Dios se va a agradar. Dice el profeta Samuel: no vamos a comer hasta que él no llegue. Y cuando llega David, con la sola presencia de David, olvidado por todos los demás, pero delante de Dios acepto. Amén. Era un muchacho, hermano, de buen parecer. Era un muchacho agradable. Era un muchacho, hermano, que estaba en comunión con Dios. Cuando David se hace presente, Dios le dice a Samuel: este es, levántate y úngelo. Cuando usted y yo pensamos, hermano, que no hay esperanza, cuando usted y yo pensamos que todos son mejores que nosotros, Dios se agrada de nosotros. Hermanos, esto es algo maravilloso. Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido como sus hijos, hermano, no porque hayamos hecho algo especial, sino por su gracia. ¿Qué es gracia? Yo no sé por qué le creo a Dios, porque Él pone esa fe. Yo no sé por qué amo a Dios, porque Él pone ese amor. Yo a veces ya no me dan ganas de seguir. No entiendo por qué sigo aquí. Por la gracia, por la influencia de Dios. Espero que no suceda. Ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mis hijos. No sé qué hacer. Es por la influencia divina. Él tiene un propósito maravilloso para nosotros. Dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Escuche, y me llamó. Nunca voy a entender si habían personas más grandes que yo, más inteligentes que yo, mejor parecidos que yo, con entendimiento profundo de las escrituras que yo, que, hermano, con un linaje de padres, de abuelos, de bisabuelos, hermano, misioneros, pastores, apóstoles. ¿Por qué a mí? Que soy alguien insignificante. Pero Él nos hace un llamado cuando nosotros, hermano, recibimos la historia del Padre y le creemos. Y Él hace de nosotros algo especial, hermano, que solo Dios puede hacer. Hermano, usted y yo estamos en esta mañana aquí porque hemos sido llamados. ¿Por qué, hermanos? Por su gracia. No menosprecie ese llamado, no menosprecie ese amor, no menosprecie, hermano, ese agrado que Dios tiene de nosotros. No le haga caso a sus familiares, no le haga caso a su esposo cuando diga: no puedes hacer nada para Dios, no puedes hacer nada para mí. Alguien a veces, hermano, nos dice cosas que nosotros nos creemos. Yo no voy a creer que diga de mí las personas, voy a creer que dice Dios de mí. Si Él dice que se apartó, me apartó, hermano, por su gracia, que se agradó de mí, yo lo creo. Con todos mis defectos, yo creo que Dios me ha llamado. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Porque Dios nos ha llamado y nos tiene en esta mañana. Por eso, aunque sin luz, la luz está en nosotros. ¿Sí o no, hermano? Yo no puedo entender todo lo que he vivido. Y a veces me pongo a platicar con mi esposa y le digo: no sé cómo seguimos juntos. No sé cómo seguimos trabajando. No sé, no entendemos. No sé de dónde vienen todas esas fuerzas.
Y ahora Dios me dice, ¿no sabes de dónde vienes? Soy yo. Soy yo en ti. Todo lo que haces es por mi gracia. Todo lo que sabes es por mí, sí, Señor. Hoy lo reconocemos. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, si algo disfrutamos es por su gracia. Y vienen cosas más tremendas y vienen cosas más maravillosas. Vemos uno más y nos vamos. ¿O le seguimos? Hay un llamamiento, hermanos. Si usted y yo, ¿cuáles son las 3 manifestaciones que hemos visto? ¿Cuántos de aquí somos salvos? Número 2, ¿cuántos de aquí somos redimidos, hermanos? De hoy en adelante dígale a su ser interior, mira mío seas, te me comportas porque ya no te perteneces a ti. No, pero que quiero una operación por esa narizota que te me comportas. Tú me perteneces, dice el Señor. No, pero que, escuchen, hay injerto de cabello, ya mi cabello se está, ya pronto voy a estar, hermano, sin cabello. Señores, eso a mí, a veces nosotros nos preocupamos por cosas que Dios no les da importancia. Él lo que mira es que, hermano, el corazón. De hoy en adelante, hermanos, la segunda cosa, nos redimió, nos compró, valemos la sangre. Por eso caminemos, hermano, como alguien que tiene identidad. Número 3, hermano, Dios nos ha hecho un llamado. Usted dice, pero es que yo no tengo el don de pastor, yo no tengo el llamado de evangelista. Esos son los dones del Hijo. Pero Dios nos ha llamado para ser, hermano, participantes de su gloria. Dios nos ha llamado para disfrutar de las riquezas de su gracia. No menospreciemos eso. Número 4, hermano, y ahí concluimos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Escuchen. Estar en el evangelio no es fácil, ¿verdad que no, hermanos? Hermanos, servirle al Señor, tener un llamado, hermano, no es de lo más, es un honor, hermano. Yo tengo el honor más grande que cualquier gobernador. Hermanos, el ser hijo de Dios, el ser llamado, el ser, hermano, parte del reino de Dios. Ellos, si no aceptan a Cristo, no van a estar con el Señor por toda la eternidad. Pero si lo aceptan, van a estar con nosotros. Y cuando estemos delante del Señor, ahí no va a haber presidente, rey, gobernador. Ahí no va a haber. Ahí, hermanos, los que hayamos trabajado y los que hayamos crecido, Dios nos hace reyes y sacerdotes. Pero, hermano, esos reyes y esos sacerdotes tienen que saber de la palabra de Dios. Tienen que saber de las leyes espirituales que se hablan aquí en la Biblia. Y hoy nosotros nos urge saber más de otras cosas y ser importantes en esta tierra, hermanos, que ser verdaderas personas que conozcan el reino de Dios. Ok, dije que es difícil ser cristiano. ¿Cuántos tenemos luchas? Pruebas, necesidades, adversidades. Y esto es algo específico. ¿Con cuántos estamos batallando con una enfermedad? La Biblia lo llama para Pablo un aguijón. Mire lo que dice. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Qué está diciendo? Parafraseando. Bástate mi influencia, bástate mi presencia, bástate mi unción, bástate mi amor, bástate mi salvación, que te baste mi abrazo. Pero, Señor, dicen los estudiosos que ese aguijón era una enfermedad y que esa enfermedad era un problema en nosotros. Porque a los Gálatas les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Cuando yo les hablé, cuando yo les anuncié el evangelio, ustedes creyeron y eran capaces, si era necesario, de sacarse sus ojos y dármelos. Porque al parecer tenía un problema
en los ojos. ¿Por qué? No veía mucho Face. ¿Cuántos saben por qué? ¿Cuántos se imaginan? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Por qué? ¿Cuántos quisiéramos tener experiencias maravillosas con Jesús? Cuando Dios se hace presente, cuando Moisés sube al monte 40 días, dice que su rostro resplandecía, tanto que hermanos, les lastimaba al pueblo. Cuando Daniel, hermanos, recibe una visitación de Dios, dice que quedó en cama, enfermo. Juan dice que cuando ve las visiones en Apocalipsis, cayó y quedó como muerto. Cuando Saulo de Tarso va corriendo hacia Damasco, hermano, se le aparece Jesús, hermano, en un resplandor, y al ver ese resplandor caer, hermano, a tierra, dicen los estudiosos que probablemente ese resplandor lo hizo quedarse ciego. Después oraron por él y recobró la visión, pero al parecer tenía un problema en los ojos respecto a esa experiencia. Por eso yo no me profundizo en buscar a Dios. Por eso hermanos, ¿cuántos se recuerdan a Jacob cuando iba, hermanos, de regreso a encontrarse con su hermano? Jacob, el hurtador, el ladrón, el mentiroso. Y resulta que tiene una experiencia en Génesis capítulo 32. Y dice que había, hermanos, un ángel peleando con él. Y le dice, Jacob, sabes que no te dejaré si no me bendices. Y hay un canto que hicieron, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuántos han escuchado ese canto? Nosotros venimos, ojalá y no. Debiéramos de ser así. Aquí, no te voy a dejar, no me voy a ir si tú no me bendices. ¿Saben lo que sucedió con Jacobo? ¿Cuántos se acuerdan? Y le dijo, déjame porque ya va a rayar el alba. Y le dice Jacob, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Y le dijo el ángel, no te llamarás más Jacob, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De hoy en adelante tu nombre se va a llamar Israel, que es príncipe de Dios. Pero te voy a dar una señal. Dice que le lastimó, hermano, su cadera, y que él ya andaba, hermano, con una señal de que había tenido un encuentro con Dios. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, no puede ser que andemos altivos, orgullosos, soberbios. No, el Señor nos pone una marca, una señal, hermanos. Por eso es que le digo que nosotros no podemos ser marcados, hermano, con la marca de la bestia. Los que hemos sido marcados por el Señor con la marca de la gracia, hermano, el diablo no nos puede tocar. El diablo no se mete con nosotros. Mire, aquí dice, y me ha dicho, bástate mi influencia, bástate mi poder, bástate mi gracia. Escuche, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde, hermanos? ¿Cuándo podemos conocer a un Dios, hermano? Roí. ¿Qué quiere decir Roí? Hermanos. Hello. El Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Cómo puedo yo conocer su cuidado si no lo tengo como mi pastor? Este sí se lo sabe. ¿Cómo puedo conocer a Jehová Jireh si yo digo, lo que yo tengo es porque me ha costado? Mi casa, si viera cuánto ahorré. Pero nosotros decimos, lo que tenemos es porque Él nos provee, porque Él nos da. Si yo tengo trabajo, es que voy al gym y me he hecho un turno y dos y los que sé. No es cierto. No es que yo soy tan sabio en los exámenes y esa profesión que estoy siguiendo. No es cierto. Señor, un día, hermano, desconécteme unos cuantos neuronas de su cerebro. Quedamos, hermano, como
los vegetales. Si así a duras penas pensamos, ¿sí o no, hermanos? Si así a duras penas tomamos buenas decisiones, ¿cuántos de aquí tomamos buenas decisiones? Escondo mi mano porque no, fallamos. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder, porque mi provisión se muestra cuando no hay, cuando tú confías. Mi sanidad, mi cuidado se muestra cuando estás, aunque ande, nuestro hermano Eliel tocaba ayer en los últimos versos, aunque ande en valle de sombra de muerte, hermanos, no temeré. No se salten las palabras. No temeré mal alguno. Va a haber muchos males, va a haber muchas tentaciones, va a haber muchas pruebas, va a haber muchas enfermedades, va a haber muchas necesidades, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal. ¿Por qué? Porque tu gracia, porque tu influencia, porque tu cuidado, porque tú estarás. Eso es lo más maravilloso, hermanos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde? En la debilidad. Diga el débil. No, como que está incomprensible, hermano. ¿Cómo el débil va a decir fuerte soy? Diga el triste. Usted llegue con un hermano que está triste, que perdió un ser querido, dígate, hermano, si se detiene, hermano, nomás dice: hermano, límpialo, o de plano no. Está incomprensible a veces las palabras de Dios, pero esto se tienen que entender con una mente espiritual. Diga al pobre, escuche esto, hermano, diga al pobre: rico soy. Si no tengo ningún penny en mi bolsa, ningún dólar, ¿cómo voy a decir soy rico? Hermano, lo invito a comer, yo pago hoy. No estoy diciendo nada de hoy. ¿Cómo? Es ahí donde se muestra la gracia de Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido luchas, pruebas, adversidades y hemos visto como que ya no podemos? Y de repente viene el Señor, hermano, y nos provee, y nos llega un cheque por acá, y nos llega otro por allá, y de repente una provisión, y de repente un pavo, hermano. Y yo decía: mañana voy a comer unos frijolitos. Y el Señor nos provee. ¿Alguien ha experimentado eso? ¿No le han salido las lágrimas? ¿No le han salido las lágrimas cuando llegas a su casa y dices: ay, antes vivía yo en casas de cartón, y hoy hasta aire acondicionado? Y todavía nos ponemos estrictos: Señor, esta casa ya no necesito otra. Hermano, bástate, hermanos, mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Termino. Lázaro vivió toda su vida, hermanos, mendigando. ¿Te recuerdan la parábola del rico y Lázaro? El rico, hermanos, come y come y come y vestía de lo mejor. Llega el tiempo, hermano, en que los dos mueren. El rico fue llevado ¿a dónde? Al infierno, al Seol. Y ella estaba siendo atormentado. Pero Lázaro, que toda su vida, hermanos, ya, aunque sea un huesito de ese steak, aunque sea con el olor me lleno, y tenía heridas, venían. El rico, cuando se cortaba, cualquier cosita que le pasaba, a ver los médicos, hermano, hay quienes así son. Pero el rico no tenía alcohol, no tenía, hermanos, cosas para sanar sus heridas, para curar sus heridas. ¿Qué pasaba con las heridas que tenía él? Hermanos, los perros le lamían las heridas. Pero viene el tiempo en que Dios se los lleva y el rico está en el seno de Abraham.
disfrutando de la presencia. ¿Ah? Oh, perdón, gracias. Nomás lo dije para ver si estaba. No, el rico estaba en el infierno y el pobre, gracias hermano. Y el pobre estaba, perdón, Lázaro, en el seno de Abraham, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de las bondades de Dios. A veces vamos a sufrir aquí en la tierra, hermano. Pablo, el arquitecto, el perito arquitecto, el teólogo más grande, el visionario, dice: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado ¿a dónde? ¿Quién está en el tercer cielo? Está el trono de Dios, está la ciudad, la nueva Jerusalén, están las calles de oro, está el mar de cristal, están las moradas del Señor. Hasta allá fue llevado, hermano, el apóstol Pablo. Y dice: y oí cosas inefables, y vi cosas que ojo no puede ver en esta tierra. Pero el Señor, hermano, lo tenía ¿con qué? Dice: y el Señor me ha dicho: bástate mi influencia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuche, por tanto, hermanos, ¿cuántos están conmigo? Escuche, esto lo dice la versión 60, no yo. Por tanto, dice Pablo, y vamos a decir nosotros, por tanto, de buena, hermanos, gana, de buena gana me gloriaré, de buena gana haré las cosas, de buena gana. ¿Sabe qué está diciendo? Feliz, alegre, agradecido. De buena gana me gloriaré más bien en mis. Escúchenme, yo he aprendido que las bendiciones, las pruebas, hermano, son bendiciones disfrazadas de pruebas. Cuando usted y yo tengamos pruebas, cuando usted y yo tengamos necesidades, hermano, usted visualícese, algo grande viene. Cuando hay sequía, hermano, es porque Dios está preparando una mano, hermano, para lluvias torrenciales, para bendiciones poderosas. El Señor, hermano, quiere derramar bendiciones poderosas, pero antes nos va a perfeccionarse su poder en nuestras debilidades. Cuando usted ya no pueda, diga: Señor, gracias porque sé que tú me vas a dar el poder. Estoy derribado pero no acabado, estoy atribulado, pero Señor, yo confío en ti. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Escuche, nos ponemos de pie. De buena gana me gloriaré, le agradeceré en mis debilidades. ¿Sabe qué está diciendo? Le voy a dar gracias a Dios en mis debilidades. Escuche, para que repose sobre mí el poder de Dios. Número ¿qué? ¿En qué nos quedamos? Número 4, fortaleza en la debilidad. Hermano, sanidad, escuche, en la enfermedad. Y si no nos sana, si no nos libera, los 3 jóvenes judíos, hermano, no me voy a postrar, no voy a adorar esa imagen. Creo en el Dios que me puede librar de eso. Y si no me librara, de todos modos Él seguirá siendo. Eso es influencia divina. Aunque el Señor no me conteste, aunque el Señor no haga lo que yo quiero, yo voy a seguir hacia adelante. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque tú vives, porque tú reinas, porque para siempre es tu misericordia, porque para siempre es tu bondad. Oh, bondad tan infinita, preciosa gracia, Señor. Es una gracia sublime, Señor, que ha venido sobre nosotros. A veces no comprendemos por qué continuamos, Señor. ¿De dónde vienen las fuerzas? ¿Cómo le hacemos? Pero más bien, Señor, ahora entendemos que es tu influencia divina, que es tu poder, Señor, que es, Señor, tu fortaleza. Cuando somos débiles, Señor, en nuestras fuerzas, somos fuertes en ti. Cuando somos pobres, Señor, en nuestra humana sabiduría y materialmente hablando, somos ricos en ti.
Cuando, Señor, estamos tristes, Señor, humanamente hablando, oh, nos recordamos de tus riquezas y nos ponemos alegres, nos ponemos gozosos, Señor. Permite que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra nos haga entregarnos más, Señor. Número 1, porque nos has salvado por gracia. Número 2, Señor, porque has perdonado nuestros pecados. Número 3, Señor, porque nos has hecho un llamado. Y número 4, Señor, porque en medio de las debilidades tú nos das la fortaleza, Señor. Gracias. Permite que esta palabra nos anime, nos fortalezca. Danos una semana de bendición. Danos una semana de victoria. Líbranos de todo mal. Líbranos de todo pecado. Líbranos de toda tentación. Líbranos de todo accidente para que no nos dañe. Dios, te pido por mis hermanos que no pudieron venir por una razón justa. Ayúdalos, auxílialos, provéeles, sánalos, libértalos en el nombre de Jesús. Dios, te pido por mis hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, inquiétalos y atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.